Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Matilde de Waldeck-Pyrmont. Ella fue una frágil princesa alemana que se acabaría convirtiendo en duquesa consorte de Württemberg, siendo recordada en su época por ser muy delicada, enfermiza y dulce, llegando a ser apreciada junto a su marido por los habitantes de la región de Silesia. Espero que os guste esta biografía. Matilde de Waldeck-Pyrmont y de Schwarzburgo-Sondershausen nació el 10 de abril de 1801 en la población de Roden, en el Principado de Waldeck-Pyrmont, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Alemania. Fue hija del príncipe Jorge I de Waldeck-Pyrmont y de la esposa de este, la princesa Augusta de Schwarzburgo-Sondershausen. El matrimonio tuvo 13 hijos en común, siendo Matilde la 10ª de sus vástagos. Cuando la niña nació, su padre aún no ejercía como príncipe de Waldeck-Pyrmont, sino el principado gobernado en ese momento por su tío paterno, Federico Carlos Augusto. Como su tío no se llegó a casar ni tuvo hijos legítimos, pronto los hermanos varones de Matilde fueron considerados como los posibles herederos del principado, teniendo así los hermanos una posición privilegiada dentro de la corte de su tío. La infancia de Matilde transcurrió en tiempos complicados para el Sacro Imperio Romano Germánico, el cual se estaba ya desmoronando, además de que por aquel entonces se vivieron las guerras napoleónicas que tanto afectaron a dicho imperio, el cual se acabaría disolviendo en el año 1806, dando así paso al Imperio Austriaco. Ante la desintegración del Sacro Imperio, el Principado de Waldeck-Pyrmont consiguió mantenerse como un estado independiente, además de conservar sus propias costumbres. Mientras todo esto iba pasando, Matilde fue recibiendo una crianza basada en el luteranismo, además de recibir una educación esmerada, estando esta centrada en idiomas, arte, música, canto, danza, modales, matemáticas, historia, labores domésticas, ciencias y literatura. En el año 1812, su tío, el príncipe Federico Carlos Augusto, falleció, y como éste no tenía descendencia legítima, su padre, el príncipe Jorge, se convirtió en el nuevo gobernante de dicho principado, bajo el nombre de Jorge I, pero el mandato de este duró tan solo casi un año, convirtiéndose así el hermano mayor de Matilde, el príncipe Jorge, en el nuevo gobernante de dicho principado, bajo el nombre de Jorge II. Ante la llegada al poder de su hermano, Matilde se convirtió en un peón dentro de las alianzas dinásticas, empezando así a buscar un buen casamiento con un príncipe o un noble alemán, siendo presentada como una novia bien educada, dulce, obediente y piadosa, quedando así comprometida con el duque Eugenio de Württemberg, quien era sobrino del rey Federico I de Württemberg, perteneciendo su prometido a una rama menor de dicha dinastía. El 21 de enero de 1817 se celebró la boda entre Matilde y el duque Eugenio en la población de Roden, en el Principado de Waldeck-Pyrmont. Para entonces ella tenía 15 años de edad en el momento de la unión y él 29. Una vez celebrada su boda, los recién casados se trasladaron a la ciudad de Stuttgart, en el reino de Württemberg, lugar donde su marido servía dentro de la corte y en la milicia. Matilde sería bien recibida por la corte y por la familia de su marido, siendo descrita como una joven discreta,
piadosa y reservada, aunque también se destacaría de ella su notable fragilidad, siendo una joven un tanto enfermiza. Su matrimonio sería descrito como estable y bien avenido, pese a ser ambos muy diferentes, ya que mientras la duquesa era más introvertida y tímida, su marido Eugenio era un hombre más sociable y extrovertido, que sabía moverse muy bien por distintos círculos sociales, estando muy activo tanto en la vida cortesana como dentro de la milicia. Un año después de haberse celebrado su boda, Matilde alumbró una niña que se llamó María, quien llegaría a ser la gravina consorte de Hesse Felistal. En el año 1820, la duquesa alumbró un niño que se llamó Eugenio, quien llegaría a ser duque de Württemberg, además de desempeñar una carrera militar. Matilde quedaría un tanto debilitada a causa de este segundo parto. Ella de por sí era una mujer frágil y enfermiza cuando se casó, pero sus dos primeros partos y los abortos que sufrió posteriormente debilitaron aún más su estado de salud. Tras producirse el nacimiento de sus dos primeros hijos, el matrimonio se instaló en el castillo de Pogoy, en la región de Silesia, lugar donde Matilde lleva una vida tranquila y retirada junto a sus hijos. El matrimonio pronto se volvió muy popular en dicha población y por los alrededores, debido a que su marido contribuyó bastante en el desarrollo económico, social y cultural de la zona. En el año 1825, la duquesa alumbró el último hijo que el matrimonio tuvo en común, un niño que se llamó Guillermo, pero este niño murió con tan solo 2 días de vida. Aquel tercer parto fue un tanto complicado y acabaría siendo fatal tanto para la madre como para el hijo, debido a que Matilde también falleció a las pocas horas de haber alumbrado a su tercer hijo, muriendo así el 13 de abril de 1825, a los 24 años de edad, en el castillo de Pojoy, en Polonia. La muerte de la duquesa sería muy sentida por su marido, ya que ambos habían mantenido un matrimonio feliz, ordenando levantar a su marido Eugenio una capilla en honor a Matilde en los jardines de dicho castillo. 2 años después de haberse producido su muerte, su marido se casó en segundas nupcias con la duquesa Helena de Hohenlohe-Langenburg, naciendo de esta unión 4 hijos más. No hay mucho más que decir sobre Matilde. Ella fue una princesa un tanto débil y enfermiza, que fue entregada en matrimonio para establecer alianzas políticas con otro estado alemán, sin una moneda de cambio como otras tantas mujeres de su tiempo. Pese a su evidente debilidad, se esperaba de ella que pudiese dar el mayor número posible de hijos a su marido, algo que era complicado ante su pésimo estado de salud, muriendo así al alumbrar a su tercer hijo. Pese a tener una vida un tanto corta, Matilde fue una mujer querida por su marido y su familia, además de ser bastante apreciada por los habitantes de la región de Silesia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Matilde de Waldeck-Pyrmont. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que como Matilde fueron entregadas en matrimonio pese a ser muy delicadas y enfermizas. También quisiera agradecer a José Alfredo Herrera su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.